Compañeros y compañeras, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este acto. Un año más, en el 123 aniversario del primer 1 de mayo, y como es tradicional, nos reunimos en este parque UGT y el Partido Socialista Obrero Español para rendir homenaje a nuestro fundador, Pablo Iglesias Pose. Celebramos este 1 de mayo bajo el lema de trabajo, dignidad, derechos, y como siempre aprovechamos para hacer